Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este primer tema de nuestra nueva serie. Hemos llamado inteligencia espiritual. Hay algo de nuestra visión iglesia, de nuestro modelo iglesia que usted debe conocer. Dentro de nuestro modelo iglesia está planteado que cada domingo, cada momento que nos encontramos, usted pueda llevarse de este lugar un mensaje práctico de la palabra de Dios. Algo que pueda servirle a usted en su día a día. No que usted salga de aquí lleno de conocimiento teológico que en la semana no haya cómo aplicarlo ni cómo usarlo, sino que usted pueda llevarse algo práctico. Y créanme que estas semanas que vamos a estar desarrollando esta nueva serie, usted va a recibir herramientas muy prácticas para su vida. Vamos a compartirle estas semanas algo que va a ser muy útil en su diario vivir, que va a ser aplicable en diferentes áreas de su vida. Sea bienvenido a nuestra serie, compártala, haga anotaciones en la semana. Nuevamente escúchela porque vamos a subirla a nuestro canal en YouTube. Compártala con otros. Es una manera interesante en que usted puede compartir la palabra de Dios con otros. En esos enlaces que les enviamos en los grupos de WhatsApp, esos enlaces compártalo con otras personas. Sabe que nos esmeramos, nos preocupamos en que los temas sean desarrollados en un lenguaje que toda persona, aunque no tenga una cultura iglesia, aunque no sea un lector de la Biblia consuetudinario, pueda entenderlo, pueda digerirlo, pueda ser práctico a su vida. Así que desde acá, un aplauso cariñoso también a quienes nos escuchan luego en nuestros programas de radio, los que luego nos escuchan en diferido nuestro canal en YouTube. Mire, inteligencia es un término común para nosotros. No estamos hablando de algo nuevo, sino que es un término asociado a nuestra vida. Tradicionalmente, el concepto de inteligencia que manejamos es que inteligencia es la capacidad de resolver problemas, de adaptarse al medio y crear respuestas para alcanzar nuestros objetivos. Solía considerarse una persona inteligente aquella persona que obtenía altos puntajes, ¿sí?, en esos exámenes que se realizaban para de alguna manera medir el coeficiente intelectual de las personas. Es un término asociado a nosotros. Últimamente este concepto de inteligencia ha sido ampliado. O sea, nos movemos en una era en donde escuchamos otros conceptos de inteligencia. Por ejemplo, hemos oído hablar de inteligencia emocional. No sé si has oído ese término, pero es un término reciente, usado por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, profesionales de la conducta, por motivadores del desarrollo personal. Y se entiende por inteligencia emocional la capacidad de gestionar bien nuestras emociones, haciéndome responsable de mis acciones. Por ejemplo, es algo así como que entender al mundo, entender a los demás, entenderme a mí mismo, encontrar la paz interior, ser feliz a pesar de. Cuando existe en nosotros esa capacidad de gestionar nuestras emociones, a pesar de las circunstancias, tener control sobre mis emociones y no ser controlado por mis emociones, eso se define como inteligencia emocional. Pero también se ha hecho común en este tiempo este término, inteligencia artificial, que tal vez es
muy oído, ¿verdad?, en las redes sociales, y tú has escuchado mucho acerca de la inteligencia artificial. Un concepto que encontré para compartirlo con ustedes es que es una forma en que un sistema informático asume características propias de la inteligencia humana, ¿sí? Como voluntad, capacidad de crear y reflexionar. Es que estas características propias de la inteligencia humana ahora pueden ser desarrolladas por un ordenador, por un sistema informático. Así que ahora tenemos computadoras dialogando contigo, tenemos computadoras diseñando. Ahora las computadoras pueden componer una canción, crear un poema, mejorar una imagen. Y esto ha generado una revolución en el mundo, al punto que ya se están presentando protestas a nivel laboral, porque ya se está hablando de la humanización de la industria. O sea, ya no tengo por qué pagar a una persona si una computadora puede hacerme el trabajo. Ya no tengo por qué contratar a un diseñador gráfico si una computadora puede diseñarme. Tal vez buscan un pastor por inteligencia artificial por ahí también, ¿verdad? Ahora, existe una inteligencia superior, y es de la que yo quiero hablarte estas semanas. Una inteligencia que está por encima de las anteriores. Y esa inteligencia es la que nosotros hemos llamado inteligencia espiritual. ¿Quiere leerlo en voz alta? Inteligencia espiritual. Si buscamos un concepto de lo que es inteligencia espiritual, es esa capacidad que nos revela la voluntad de Dios. Aquí no estamos hablando de una inteligencia que puede escribir una canción o que puede realizar el trabajo difícil de manera fácil. Estamos hablando de una inteligencia que puede revelarte la voluntad plena y absoluta de Dios para tu vida. Una inteligencia que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y, algo muy interesante, a conducirnos bien en la vida. Ponte, el gran problema de nosotros es este: ¿cómo hago para conocer a Dios, conocer su voluntad y al mismo tiempo llevar un estilo de vida que a Dios le agrade? Eso puede ocurrir en mi vida a través de esta inteligencia, que se llama inteligencia espiritual. Y la Biblia habló de ella hace miles de años. Así que no es un tema nuevo, no es algo que Carlos González está descubriendo en la nueva revelación del siglo XXI y lo trae ahora en forma de serie. No, la Biblia hace miles de años ya nos habló, o nos hablaba la Biblia, de esa inteligencia espiritual. El apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos de Colosa, carta de los colosenses, y el apóstol Pablo les dice lo siguiente en el verso 9, capítulo 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y ¿qué? E inteligencia espiritual. Pablo está escribiendo esto hace 2000 años, más de 2000 años, a los hermanos de Colosa, y está diciendo Pablo: mi equipo y yo no cesamos de orar para que ustedes sean llenos de esta inteligencia espiritual que les permita conocer la voluntad de Dios y ser llenos de toda sabiduría. Pedro escribe también una carta, primera de Pedro capítulo 1, verso 13, y Pedro dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia.
y tengan dominio propio. Ya estos dos grandes hombres de Dios, padres de la iglesia cristiana, escritores del Nuevo Testamento, estaban hablando del tema. Y estaban planteando un tema asociado a nuestra vida práctica. Y me encanta la expresión de Pedro cuando dice: dispónganse a actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Porque se trata de mi vida, de cómo gestiono mis decisiones y mis elecciones. Y esto me revela lo que quiero enseñarte hoy. Es como que el que quiero que sepas, lo que quiero que te lleves hoy. Y aunque no recuerdes nada más, sino que solo recuerdes eso, creo que hoy he cumplido mi tarea. Definitivamente, los grandes enredos de nuestra vida han sido el resultado de acciones poco inteligentes. ¿Quiere leer eso? Los grandes enredos de nuestra vida han sido el resultado de acciones poco inteligentes. Aplícalo a tus emociones. Aplícalo a tu vida financiera. Analiza tus grandes errores financieros, tus grandes enredos financieros. Y créeme que detrás de ese enredo financiero hay una acción, una decisión de tu parte poco inteligente. Aplícalo a tu vida sentimental. Revisa tus enredos sentimentales. Las veces que te has equivocado en tu vida sentimental, que te has involucrado con personas que no debiste involucrarte, que has alimentado relaciones que no debías alimentar, y eso generó o trajo una consecuencia tremenda en tu vida que se define hoy con la palabra enredo. Te enredaste con alguien, ¿sí? Y cuando tú analizas eso, te das cuenta que eso fue el resultado de decisiones, elecciones poco inteligentes. Y eso aplícalo a tu vida moral. ¿Cuántas malas decisiones o decisiones poco inteligentes hemos tomado en nuestra vida moral? Que nos han llevado a cometer errores, que nos han llevado a enredarnos, a enredar nuestra vida. Y es muy fácil venir a una iglesia esperando que Dios desenrede lo que nosotros mismos enredamos. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros hoy estamos aquí. Y es la razón por la que muchos estarán escuchando este tema en la radio, o es la razón por la que muchos van a escuchar esto en YouTube, porque alguien se los va a recomendar diciendo: loco, ya descubrí por qué estás enredado. Escucha esto, que explica por qué estás enredado. Sí, nos enredamos y pretendemos que Dios desenrede nuestra vida, y al final de cuentas, nuestros grandes enredos han sido consecuencia de nuestras propias acciones, ¿sí? Buscamos responsables, culpables, tratamos de, mi matrimonio se destruyó por culpa de mi suegra, esa vieja diabólica se metió, destruyó todo, o yo caí en esto porque fulano me animó, me engañó, me manipuló, y entonces yo me involucré en esto. Y ahí, ¿sabes? La historia es muy, muy larga acerca de motivos, excusas y culpables de por qué se enredó nuestra vida. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Es sencillo, nuestra vida se enredó por elecciones, decisiones de tu parte y la mía poco inteligentes. Te voy a presentar un caso en la Biblia, hay muchos. Este hombre, en el momento en que él surge en la historia de la Biblia, se esperaba mucho de él. ¿Sí? El rey Saúl, puedes buscar su historia, el libro de Primera de Samuel, es el primer rey de Israel. ¿Sí? Surge como consecuencia de la petición de Israel por un rey. Y Dios le trae a Saúl. Saúl era el más alto de Israel, todo un NBA, un NBA era Saúl. Era un tipo valeroso, de la tribu de Benjamín,
de un clan importante de Israel. Era el tipo simpático, bonito de la historia. No me vea a mí, por favor. Ese era Saúl. Saúl sobresalía entre todos los hombres de Israel. Pero era un hombre, cuando lees su historia, atrapado por sus propias decisiones. Era un hombre preso de sus propias emociones, acomplejado, lleno de temores. De hecho, el día que van a elegirlo rey, que van a consagrarlo como rey de Israel, no lo encontraron. ¿Sabe dónde estaba? Escondido entre los equipajes. Ni él mismo llegó a creerse todo lo que Dios tenía para él. Pero cuando lees toda su historia de principio a fin, vas a encontrar un hombre marcado por malas decisiones o por decisiones poco inteligentes. Su reinado surge en medio de una crisis tremenda en Israel. Israel estaba siendo asediado por una civilización más avanzada y más desarrollada, llamada los filisteos. Los filisteos en su época aventajaron a los israelitas. Los filisteos comenzaron a fundir metales, a fusionar metales. Así que los filisteos eran una gente avanzada, de alta tecnología. Sus carros eran de hierro, sus armaduras y sus armas eran también de metal y eran numerosos como la arena del mar. Y cuando se creyeron fuertes, poderosos y avanzados, pues lógicamente se dieron a conquistar a sus vecinos y entre ellos a los israelitas, que peleaban con piedras, con palos, sus escudos eran de cuero, ¿sí? Por eso aquel día cuando, ¿te acuerdas? David está enfrentando a Goliat, uno de ellos. Goliat le dice: mira, ¿acaso que tú crees que yo soy un perro para que tú vengas a mí con palos y con piedras? Israel, en el cuadro que les estoy pintando, es el equipo débil, ¿sí? Es el ejército menos entrenado, menos dotado, que tiene que enfrentarse a una superpotencia mundial de aquel tiempo, al imperio mismo. Tiene que enfrentarse a una civilización más desarrollada. Y es justamente allí donde surge el liderazgo de Saúl en Israel. Y Dios entrega a Israel bajo el liderazgo de Saúl, para que Saúl liderizara al pueblo de Israel en esa difícil tarea de defenderse y enfrentar a los filisteos. Eso nos lleva, por ejemplo, al capítulo 13 de Primera de Samuel. Y empieza el cronista, el que está contando esta historia, y dice: los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros de guerra. Imagínate tú eso, 3,000 carros. Ya te dije, estos carros eran armas de guerra, eran carros de hierro, de bronce. Aparte de esos, tenían 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Nota, paréntesis allí. ¿Sabes cuándo tomamos tú y yo las decisiones más brutas de nuestra vida? Las decisiones más locas y menos inteligentes de nuestra vida. Cuando estamos en aprietos, cuando estamos atravesando momentos estrechos, nos va mal económicamente, el negocio no funciona, me tengo que comer las empanadas porque no se venden, nadie me llama a una nueva contratación. Otros que cantan peor que yo son los que invitan a la fiesta y a mí nadie me llama. Monto un video mío de cómo canto para que me contraten y solo hay 2 me gusta, uno mío y uno de mi esposa. Entonces la cosa se pone difícil, se estrecha, ¿ves? El país cada día presiona con su crisis, se devalúa la moneda todos los días. ¿Sabe? Todo esto que te estoy contando genera
una situación de aprieto, una situación amenazante. Y son estas circunstancias amenazantes de la vida las que nos llevan a esta clase de decisiones y elecciones poco inteligentes. Dice el relato, por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Para ese momento, cualquier lugar era un escondite válido. Para ese momento estaba activo el ministerio profético de un hombre llamado Samuel. Samuel era el sacerdote profeta de Israel. Si no has leído mucho la Biblia, estos profetas del Antiguo Testamento eran una especie de hombres de Dios, ¿sí?, a través de los cuales Dios hablaba. Para no llenarte de mucha teología, pero es así, el Espíritu de Dios estaba sobre estos hombres únicamente, ¿sí? A diferencia de hoy, que el Espíritu de Dios está sobre ti también. Está sobre toda la iglesia. En ese tiempo estaba sobre estos hombres únicamente. Y estos hombres eran los que marcaban la pauta espiritual en Israel. Estos hombres eran los que traían la voz de Dios a la nación de Israel. Y este Espíritu de Dios del Antiguo Testamento se manifestaba sobre los profetas, sobre los sacerdotes y sobre los funcionarios de gobierno que eran consagrados a servir al pueblo como Saúl. Sí, pero en el caso de Samuel hay un caso extraño porque fue el último sacerdote, profeta y gobernante de Israel al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Todas estas tres funciones, la de gobierno, porque él era un juez en Israel, la de sacerdote y la de profeta, se resumían en Samuel. Un cuarto bate. Este hombre de Dios llama a Saúl y le dice: no vayas a enfrentar a los filisteos hasta que yo haya llegado. No lo hagas. Espera que yo llegue. Y juntos vamos a ofrecer holocaustos y sacrificios al Señor. Y luego de esos sacrificios, tú vas y enfrentas a los filisteos. Había una razón. Era buscar el respaldo de Dios, la dirección de Dios. Pues mira, la situación se hizo difícil. Pasaron 7 días y Samuel no llegaba. 7 días y ni un mensaje de WhatsApp. 7 días y el profeta, el rey, el juez, el sacerdote de Dios no aparecía. Y allí estaba un ejército amenazando, tan numeroso como la arena del mar. Ahí estaban las circunstancias apretando. Y yo te invito a que esta semana puedas leer este capítulo 13 y vas a encontrar cómo todo el pueblo comenzó a angustiarse. Inclusive algunos comenzaron a pasarse a tierra de los filisteos. Y en medio de esa situación, 7 días después, viene Saúl y toma la decisión menos inteligente que podía tomar en un momento como ese. Saúl dice: mire, ven acá, tráiganme los animales, traigan aquí todo, busquen el querosén, los fósforos, lo que sea. Vamos a ofrecer este sacrificio y nos vamos a ofrecer un trompe hoy mismo. Y va y ofrece el sacrificio que debía ofrecer en la presencia de Dios solo cuando Samuel llegara. Y está usurpando el lugar del profeta, del sacerdote. Y es en ese momento que él está ofreciendo el sacrificio, cuando viene justamente del sacrificio, de celebrar ese sacrificio, en que Samuel aparece. Verso 10 dice: en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. ¿Sí? Se apareció el mototaxi. Y llega Samuel y sale Saúl a recibirlo y lo saluda. ¿Sí? Pero Samuel traía un reclamo. Él había visto ya lo que Saúl había hecho. Y el reclamo de Samuel fue: ¿qué has hecho? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre
haberte adelantado y haber ignorado mis instrucciones. Acto seguido, Saúl responde, mira, pues como vi que ¿quién? La gente se desbandaba y vi que tú no llegabas, paréntesis, en medio de nuestras decisiones locas y poco inteligentes, repita esto conmigo, siempre buscamos un culpable. Y salió Saúl a decir, no, mira, yo no fui, fue Tete. Yo lo que hice, lo hice porque la gente se estaba desbandando. Es más, tú no habías llegado. Yo te pegué porque tú me hiciste poner bravo. Porque es que tú sacas el tigre que hay en mí. Yo soy así porque es que en este país no se puede ser diferente. Aquí todo es un enredo y una tráfuga. Aquí funcionan son los malos negocios, pastor. Y por eso yo hice lo que hice. Y por eso yo me metí en este negocio deshonesto. Me presionó mi esposa. ¿Sí? Es más, usamos esta expresión. Póngase usted en mi lugar. ¿Qué hubiese hecho usted? Le tiran esa papa caliente a uno, ¿verdad? Y entonces, por eso fue que lo hice. Es más, los filisteos se habían juntado en Micmas. Y aquí rápidamente Saúl encontró 3 culpables. Israel, Samuel y los filisteos. ¿Sí? Pero oye la respuesta de Samuel. Luego dice Saúl, verso 12. Yo pensaba el hombre, ¿no? Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Aquí metió a otro en el paquete. A Dios mismo. ¿Sí? Y es una conducta muy humana. Siempre te he dicho que a mí me encantan las historias de la Biblia. Y me encantan las historias de la Biblia porque son historias de seres humanos. Y termina Saúl diciendo, por eso fue que me atreví a ofrecer los sacrificios, porque ¿cómo iba yo al combate si Dios no estaba conmigo? Y entonces acostumbramos los seres humanos a buscar responsables, culpables de mis decisiones poco inteligentes e inclusive espiritualizamos esas malas decisiones. Señor, yo estoy haciendo este negocio por ti, por tu obra. Si me va bien, bendigo tu iglesia. Le compro un carro al pastor. Compro el galpón de al lado. ¿Sí? Le monto una empresa a Juan. El hermano fulano, Señor, ¿qué tantas necesidades tiene? Si me va bien en este negocio, que me gane yo este triple gordo, Padre. Y mira, la historia de tu obra en Venezuela cambiará. Sí, nos gusta espiritualizar nuestras malas decisiones, nuestras decisiones poco inteligentes. Por eso la respuesta de Samuel fue, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Has leído eso en la Biblia? Te aseguro que este versículo no aparece en ninguna pared enmarcado. No lo tenemos en los marcalibros para leerlo. Que nos recuerden que de vez en cuando a nosotros nos gusta meterle al loco. ¿Ves? Y ese tipo de decisiones locas marcan nuestra vida y nos meten en unos enredos terribles. Y es nuestra falta de inteligencia, nuestra poca capacidad de evaluar las circunstancias, de medir las consecuencias, de conocer la voluntad de Dios, de desconectarme de lo que Dios ha establecido, de sus orientaciones, de sus consejos, de manejar mi vida a mi manera, de adelantarme a las cosas, de ser presionado por el entorno, por las circunstancias país, por las personas que me rodean, y tomamos decisiones que terminan arruinando nuestra vida. No me diga amén, no aplauda, no importa, yo sigo creyendo que es así. Porque a nosotros nos gusta ir a una iglesia que nos mueva las emociones. Tú eres un tigre de Dios.
Tú eres un gorila de Jehová. Ahí sí nos encanta a nosotros. Pero no un versículo que nos diga, le metes al loco. Y muchas decisiones de tu vida y mi vida son manejadas locamente, poco inteligente. Y mira lo que dice luego. Entonces Samuel le dijo a Saúl, no has cumplido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Mira, el Señor habría establecido tu reino en Israel para siempre. Dios tenía un plan contigo, chamo. La idea de Dios era bendecirte para siempre. Y tú has entorpecido eso, actuando de la manera en que actuaste. Por lo tanto, ahora te digo que tu reino no permanecerá, porque el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Lee la historia que la Biblia nos cuenta luego. Dios levanta a otro rey llamado David. A Saúl comienza a atormentarlo un demonio. Y en una batalla contra los filisteos, justamente, Saúl muere junto con sus hijos. Y muere a manos de aquellos a quienes Dios lo había llamado a derrotar. ¿Te parece interesante esa historia? Definitivamente, los grandes enredos de nuestra vida han sido el resultado de acciones poco inteligentes. Y tú y yo hemos levantado un caso en nuestra contra. Y con nuestras acciones y nuestras elecciones hemos enredado nuestra vida. Y así llegamos al Señor con una vida enredada. Y aún estando en el Señor, nos empeñamos en seguir enredando nuestra vida. Mira, conozco personas que están empeñados en ser infelices. Están empeñados en arruinar su vida. Es increíble cuando tú te sientas con personas que una y otra vez transitan por vías, por veredas y por sendas en sus vidas que solo le han traído dolor, frustración, fracaso, miseria espiritual. Unidos a una persona que los ofende, que los veja, que los maltrata y que los hiere. Y es increíble ver cómo una y otra vez vuelven o volvemos a caer en el mismo lugar. Y cuando uno pregunta ¿por qué te unes a una persona así? ¿Por qué te involucras en algo así? Terminan diciendo, porque la amo, porque lo amo, porque hay una llama ahí chiquita, pero la hay. Y eso se convierte en una decisión poco inteligente, que termina enredando tu vida y termina entorpeciendo los planes, propósitos y proyectos que Dios tiene para ti. Terminas enredándote en negocios a los que Dios no te ha llamado, iniciando cosas que Dios no te ha dicho que inicies, ofreciendo holocaustos por adelantado, ¿sí? Cuando debías esperar el momento. Y esa impaciencia, ese manejo poco inteligente de nuestras vidas terminan enredando nuestra vida. Ahora entiendo al viejo Pablo cuando dice, no cesamos de orar por ustedes y pedimos que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora entiendo la insistente oración del apóstol Pablo, porque era vital para la vida de los creyentes
Porque es vital para nuestra vida ser llenos de la inteligencia espiritual. Y aquí en este verso 9 encuentro dos cosas. Quiero compartirlas con ustedes. La primera de ellas es que la inteligencia espiritual nos es dada por Dios a través de su Espíritu Santo. Te tengo una noticia buena. Esta inteligencia espiritual es para todo el que la pida. ¿Sí? No necesitas reunir méritos, congregarte 20 domingos de los 53 del año. No, solo tienes que acercarte a Dios y decir: yo quiero ser lleno de esa inteligencia. Quiero que me llenes de esa capacidad. Quiero que a través de tu Espíritu Santo mi vida pueda ser llena de esa clase de sabiduría. Hay un principio para recibir cosas de Dios, bíblico. Y es cuando tú y yo pedimos algo que está de acuerdo con su voluntad. ¿Sí? Cuando yo pido algo que está de acuerdo con su voluntad, es tuyo, lo tienes. Y es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, es el anhelo de Dios que tú seas lleno de esta inteligencia espiritual, que tú seas lleno de su Espíritu Santo. Para eso Él envió a su Espíritu Santo, para que este Espíritu Santo que Él envió, que está aquí esta mañana, te capacite, nos capacite con estas clases de herramientas. Hay muchas, y entre ellas esta que Pablo llama inteligencia espiritual. Y lo segundo que noto en ese versículo es que una vez que yo soy lleno de esa inteligencia espiritual, que mi vida puede degustar de esa inteligencia espiritual, eso va a traer unos beneficios enormes a mi vida, enormes a mi vida. Mira, voy a subir de nivel, créeme, cuando yo pueda ser lleno de esa clase de inteligencia. Y quiero compartirte algunos beneficios de eso. Creo que 3 de esos beneficios. El primero de ellos es que esa inteligencia espiritual nos capacita para conocer a Dios y nos capacita a vivir como a Dios le agrada. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Mira, 2 cosas poderosas. 1, conocer a Dios. ¿Te encantaría conocer a Dios? ¿Sabes? Conocer a Dios es vital para nuestra vida, fundamental en todo lo que emprendas en la vida. Y esa inteligencia espiritual también nos capacita para vivir como a Dios le agrada. Por eso la pregunta: ¿quieres conocer a Dios y tener un estilo de vida que le agrade a Dios? Sí, aquí está la clave. Se llama inteligencia espiritual. Ser lleno de esa inteligencia. Y puedes entonces, desde esa inteligencia, conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer su propósito, conocer lo que Dios quiere contigo, con lo que Dios quiere para ti y con lo que Dios quiere hacer a través de ti. Poder conectarte con la voluntad de Dios y que tu andar diario, tus elecciones, tus decisiones, el manejo de tus emociones le agraden a Dios. Wow, yo quiero vivir así. Entonces necesito esta clase de inteligencia. Pablo dice a los colosenses: para que vivan de manera digna del Señor. ¿Qué más? Agradándole en todo. Y esto implica dar fruto de toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Y tener una vida conectada con ese conocimiento de Dios. Conocer a Dios. Pero conocer a Dios no desde una experiencia emocional. Conocer a Dios en esencia. Conocer su palabra, sus valores, sus principios. Y tener una vida que agrade a Dios en todo. El segundo beneficio es que esta inteligencia espiritual nos fortalece y nos ayuda
avanzar en la vida. Tendrás una vida fortalecida. No habrán circunstancias difíciles que te muevan. No habrá hiperinflación que apague tu fe. No habrá diáspora que te genere picazón de salir corriendo por la selva del Darién. No habrán momentos difíciles en tu matrimonio que te hagan pensar o te la llevas o te la mando. ¿Ves? Generará firmeza en tu vida esta inteligencia. Generará fortaleza y te ayudará a avanzar en la vida. Nada ni nadie te detendrá en la vida cuando tengas esta clase de inteligencia espiritual activada en tu vida. Venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, tú seguirás siempre adelante. Tú seguirás avanzando, tú seguirás sirviendo, tú seguirás predicando, seguirás cantando, seguirás trabajando, seguirás adorando, seguirás sirviendo, seguirás avanzando hacia tus metas, alcanzando cada una de esas metas. Amén, amén. ¿Ven? Serás un tanque de guerra. Es lo que está diciendo Pablo. Nada te detendrá. Dice el verso 11, y ser fortalecidos en todo sentido. ¿Con qué? Con su glorioso poder. Es el poder mismo de Dios activado en tu vida. Es el poder mismo de Dios obrando en tu diario vivir, en tu diario andar. Es levantarte cada mañana y ser lleno de ese poder glorioso de Dios en tu vida. Poder sentir que Dios está contigo y que Dios te acompaña. Dice ser, y eso es en todo sentido. ¿Qué te parece? En todas las áreas de tu vida. Así perseverarán con paciencia de vez en cuando. ¿Ah? Perseverarán con paciencia en toda situación. En las buenas, en las malas, con dinero, sin dinero, con salud, en enfermedad, cuando el país esté bien y cuando el país esté mal, cuando la familia esté bien y la familia esté mal, en toda situación tú seguirás avanzando. Wow, yo quiero esa inteligencia, porque me va a ayudar a pasar por encima de cada circunstancia. Y lo tercero, esta me encanta y por eso la dejé para el final, es que esta inteligencia espiritual, cuando se activa en mi vida, genera gozo y agradecimiento. ¿Lo leyó? Ahora dígaselo a su cara. Genera gozo y genera agradecimiento en nuestro andar diario. ¿Sabes? Ahora, gozo no es andar con el dientero pelado todos los días. No. Gozo es contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Contentamiento es ser agradecido y estar feliz con lo que tengo hoy, sea cual sea mi situación. Con lo que tengo hoy, sin dejar de trabajar y soñar por lo que pueda venir mañana. Pero si tú no eres agradecido hoy con lo que tienes, ¿qué me garantiza que mañana serás agradecido? ¿Ah? Si tú hoy no eres feliz con lo que vives hoy, entonces ¿qué garantiza que cuando venga eso que tú quieres? Yo seré feliz, pastor, cuando yo tenga un carro mejor. Este pedazo de carro mío me hace la vida infeliz. Él como que escucha cuando yo tengo dinero. Cuando me llega una ofrenda tengo que decirlo por lenguaje de señas para que el carro no me escuche. Pastor, para mí es espiritual. ¿Ves? Y por eso yo estoy orando por algo mejor. ¿Sí? ¿Sabes que vivimos en una cultura de inconformidad todo el tiempo? Si tienes una casa grande, quieres una pequeña. La casa grande, me revientan los talones de tanto limpiar. Quiero una casa pequeña. Y si vive en una casa pequeña,
y compras una nevera grande y unos juegos de muebles grandes, ¿qué quieres? Hay una casa grande, esta casa pequeña, esta caja de fósforo. ¿Sí? Si tiene un esposo gordo, lo quiere flaco. Si tiene un esposo flaco, lo quiere gordo. Si tiene un carro viejo, quiere uno nuevo. Y si tiene un carro nuevo, quiere uno viejo. Sí, porque entonces tiene un carro nuevo y el carro es un carro sofisticado, moderno, computarizado y se daña. Y usted anhela su carro viejo. El carro viejo mío no, chico. El carro viejo mío pasaba, yo le daba 2 patadas atrás y arrancaba. Entonces, eres inconforme con tu carro nuevo y quieres tu carro viejo. Se llama inconformidad. Y entonces Pablo dice, oye, cuando esta inteligencia espiritual se activa en nuestra vida, dice, darás gracia con alegría al Padre. Amén. Darás gracia, dando gracias con alegría al Padre, porque Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Así que esta inteligencia espiritual te conecta con lo eterno y te permite evaluar en medio de las circunstancias adversas de la vida que hay un Dios que te ha bendecido, que hay un Dios que te ha mostrado su gracia y sus bendiciones, que tú no eres cualquier persona, que tú participas de la herencia de los santos en el reino de la luz o el reino de Dios. Que tú eres parte de una gran familia, que tú no estás solo y que tú eres una persona importante para Dios. Amén. Por eso, viejo Pablo decía, no ceso de orar para que ustedes sean llenos de esta inteligencia y de esta sabiduría tan necesaria y tan elemental en nuestras vidas. Porque yo te pregunto, ¿te gustaría disfrutar de esos beneficios? ¿Te gustaría tener una vida así? Conectada con Dios, conociendo a Dios, avanzando en la vida a pesar de las circunstancias y dando gracias a Dios todo el tiempo, valorando que eres parte de su reino, de su iglesia y de la familia de la fe. Sí, y por eso estás aquí. Sí, por eso estás en un lugar como este. Y si tú no eres parte de la familia de Dios, estás aquí o escuchas en la radio o en nuestro canal en YouTube, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para tomar la decisión más inteligente de tu vida? ¿Qué esperas para tomar una decisión sabia en tu vida? Es esa o no es otra que la de permitir que Jesús sea el Señor de tu vida. ¿Ves? Que el Señor sea el Señor de tus finanzas, el Señor de tu día a día, el Señor de tu diario andar. Que puedas establecer una relación con Dios a través de la cual Dios pueda llenarte a través de su Espíritu Santo de esta inteligencia espiritual que tantos beneficios trae a nuestras vidas. Por eso el que quiero que hagas es, de esta semana, es primero que medites. Mira, medita en todas esas cosas que has manejado con poca inteligencia. Esta semana yo hice un inventario y se me acabó el cuaderno. Se me acabó la aplicación donde yo anoto ahí. Créeme la cantidad de cosas que creo que he manejado de manera poco inteligente. Haz un inventario de esas cosas. Estudia tu vida, analízate, descubre qué áreas de tu vida estás manejando de manera poco inteligente. ¿En qué área de tu vida le estás metiendo al loco? Y estás actuando como Saúl, locamente. Segundo, ora. Tómate un tiempo para pedirle perdón al Señor por esas cosas. Y decirle, Señor, perdóname. Creo que aquí yo no he sido inteligente.
yo no he actuado sabiamente, yo creo que he actuado locamente en estas cosas que he hecho, estas decisiones que he tomado, estos pasos que he dado. Pídele perdón al Señor en esa oración, pero también en esa oración pídele al Señor que te llene de esa inteligencia espiritual, que está a disposición de todos los que la piden, que Dios quiere otorgártela abundantemente y llenar tu corazón a través de su Espíritu Santo de esa inteligencia. Es una buena oración esta semana poder decirle al Señor: lléname de esa inteligencia. Y tercero, decide actuar ahora con inteligencia. Y te doy una clave para que aprendas a identificar qué es una decisión inteligente. Una decisión inteligente es toda aquella decisión que va de manera consona con el propósito de Dios para ti, con la voluntad de Dios para ti y con lo que tú quieres de Dios para ti. Toda acción, toda decisión que te aleje de eso, créeme, no es inteligente. No estás actuando con inteligencia. Así que pídele a Dios que esta semana tú puedas tomar decisiones inteligentes que te conecten con el propósito de Dios. Dios te bendiga. Gracias por venir y estar acá. ¿Quieres estar en pie? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.